Muy buenos días. Espero que ya estemos todos conectados los que estamos participando del webinar. Les doy la más cordial bienvenida. Me dicen que hay un par de personas que no se pueden conectar, así que vamos a esperar un par de segundos. Ahí parece que están. Así que buenos días. A nombre de Formac les doy la más cordial bienvenida a este webinar, que lo titulamos Optimización en el diseño de medianas y grandes estructuras en acero, utilizando la norma chilena NSH 427, parte 2, que ya muchos de ustedes están familiarizados con ella. Antes de comenzar, me presento, yo soy Nelson Estupiñán, gerente comercial de Formac, y les quiero comentar que nuestra empresa, con su foco constante en la innovación y adecuándonos a las necesidades de este exigente mercado del acero, que cada día se ha puesto más exigente, valga la redundancia, hemos diseñado este webinar para ustedes que son profesionales específicos dedicados a diseñar y proyectar estructuras en acero. Y lo que nos interesa a nosotros, especialmente lo que son naves industriales, grandes, medianas y pequeñas, de todo tipo. Les comento lo primero, cómo va a ser la dinámica de hoy día, la agenda que vamos a tener. Son 3 presentaciones de 3 ingenieros distintos. Después viene una ronda de preguntas, y esta parte es importante porque si ustedes se fijan en su consola o en su pantalla de Zoom, en la parte de abajo tienen un botón que dice preguntas y respuestas. Hemos decidido que por un tema de concentración, tanto de la audiencia como de los panelistas, vamos a ocupar ese botón para comunicarnos y vamos a desactivar el botón de chat. Entonces, todo tipo de preguntas que ustedes quieran hacer respecto a las presentaciones, la dejan en la pantalla que se va a abrir de preguntas y respuestas, apretando el botón de abajo, y al final de las 3 presentaciones trataremos de contestar el máximo posible, en vivo, digamos. Y lo que no alcancemos, vamos a contactarlos a ustedes a través del correo electrónico con el que se registraron en el webinar, y ahí les vamos a responder sus dudas y consultas y todo lo que ustedes necesiten. Y por último, vamos a tener un sorteo de un tablet para los asistentes que estén hasta el final, hagan preguntas, participen y estén interesados en nuestro webinar. Por otro tema de orden y distractores, bueno, en este tiempo hemos aprendido un poco a comunicarnos por Zoom y cómo se relacionan los charlistas y el auditorio, y hemos decidido dejar deshabilitada la opción de micrófonos para evitar ruidos ambientes, que es probable que muchos no estén en la oficina, otros en sus casas, entonces así aislamos un poco el tema, y vamos a dejar apagados los videos también. Eso lo manejamos nosotros, así que no se compliquen si es que no pueden. Y les reitero que la forma de comunicarse es a través del botón de preguntas y respuestas. Bueno, partamos entonces con el webinar y les voy a presentar a los 3 panelistas. El primero es el señor Horacio Pinochet, que es ingeniero civil estructural de la Universidad de Chile, profesor de la asignatura de Proyecto en Acero, y además es gerente general de la empresa Tecnovial. Horacio expondrá acerca de los fundamentos que definen el diseño de perfiles de pared delgada utilizando la NSH 427, parte 2. Aquí ya me tomo una licencia y hablamos como en el lenguaje de todos, que es la 427, más que la 427, parte 2. A continuación, la señora Elizabeth Parra, ingeniero civil estructural de la Universidad de Chile, profesora de la asignatura de Proyecto en Acero, ingeniero jefe de CSA de Minería y Metales en Bechtel, nos hablará sobre aplicaciones de perfiles conformados en frío en grandes proyectos. Y por último, el tercer panelista, el señor Carlos Arenas, ingeniero civil de la Universidad de Santiago, jefe del área de gestión de proyectos de Formac, expondrá sobre el método de resistencia directa y nos dará un ejemplo utilizando el software CUFSM. Ellos son los 3 charlistas, así que comencemos con las 3 presentaciones. Adelante, Horacio. Muchas gracias, Nelson, por la presentación. Yo quiero agradecer a Formac la oportunidad que me da de ser parte de este webinar, ¿ya?, para poder compartir con ustedes nuestra experiencia de 20 años de ser profesores, ¿ya?, de la Universidad de Chile como profesores part-time, ¿ya?,
Agradecerle a ustedes también el que estén presentes y muestren el interés en conocer estos temas que nosotros hemos traído y les queremos contar, ¿no? Voy a ya compartir la presentación para empezar a hablar sobre los temas. Como les comentaba, nosotros hemos sido afortunados del momento que egresamos de la universidad junto con Elizabeth. Fuimos invitados a ser parte como profesores part-time de la Universidad de Chile. Nuestros primeros 5 años fueron para el primer ramo de todos aquellos que se van optan por la carrera civil, estructuras, construcción, ¿ya? Una muy linda experiencia. Y posteriormente nos pidió la escuela que nos hiciéramos cargo, el Departamento de Ingeniería Civil, que nos hiciéramos cargo del ramo Proyecto en Acero. Y en ese proceso nos sirvió para ir compartiendo con los alumnos y avanzando en ciertos temas interesantes respecto no solamente al diseño, sino que la situación que vivía localmente la industria, ¿ya? Y cómo lo iba enfrentando y cómo íbamos enfrentando nosotros los proyectos. Lo que normalmente nosotros manejábamos, de acuerdo a nuestros conocimientos que nos enseñaban de diseño, estaba muy orientado en una primera etapa de nuestra historia hacia el uso de perfiles laminados, ¿ya? Y como acá localmente la empresa, en su momento la CAP, era la fabricante conformado de laminado en caliente, ¿ya? Pero no tenía perfiles laminados, lo que tenía eran rollos en caliente. Entonces, a través del Instituto Chileno de Acero, se hizo toda una adaptación para poder incorporar lo que nosotros y nos enseñaban en todos los ramos de diseño, lo que eran los perfiles soldados, ¿eh? Son elementos armados, ¿no? Pero paralelo a eso, ¿ya? Y sin ser muy bien considerado o siendo más bien siendo parte de algunas consideraciones de diseño de la ISC y de la norma 427 respecto a la esbeltez, estaban todos los elementos de perfiles conformados en frío, ¿eh? Es importante mencionarlo porque de alguna forma el diseño de estos elementos estaba un poco a la luz o bajo el paraguas de lo que era la 427 y lo que tenía el ISC, que es el American Institute of Steel Construction, ¿eh? Sin embargo, los inicios del conformado en frío, la verdad que remontan bastante tiempo atrás. Ya estamos hablando, los primeros conformados en frío partieron en Estados Unidos en los años 1850. Pero empiezan a tomar bastante más relevancia y más importancia y cuando logra a través de un trabajo que hizo John Winter, desde que partió desde el año 1939, desarrollando las especificaciones para el diseño de miembros estructurales conformados en frío. Trabajo que fue sponsorado, que fue de alguna forma financiado por el ICI, que es el American Iron and Steel Institute. Este trabajo de Winter fue desarrollado en la Universidad de Cornell. El tipo de elementos que están dentro de este conformado en frío son elementos de perfiles costanera, canales, setas, secciones gorro, tubulares, algunos elementos armados por elementos uniaxiales como son las joists o enrejados, ¿ya? Pero por otro lado está todo lo que son los paneles de espesor delgado, paneles tanto de techo, ¿ya? Como paneles de piso. En nuestra realidad nacional, como esto estaba estamos hablando de los años 80, 90, se diseñaba todo con el ISC y el trabajo de Licha de poder desarrollar especificaciones locales y entre ellas sacar la norma 427 para diseño de estructura. Un ingeniero llamado Jorge Espinosa Otto hizo un desarrollo de lo que se llaman las placas colaborantes, ¿ya? Que en estricto rigor lo que hoy día conocemos como los steel deck, cuando todavía no estaba claro un procedimiento bajo el Steel Deck Institute para poder diseñar estas losas colaborantes, ¿eh?
Por lo tanto, la verdad que hay bastante, hay un historial de cómo ir introduciendo el diseño de estos elementos que ya estaban presentes en todo nuestro quehacer. Y la característica principal de esto es que todos estos elementos son considerados elementos de bajo espesor, o sea, su relación entre el ancho plano del elemento en comparación con su espesor es bastante alto, lo que significa que de acuerdo a la ISC lo consideraba como secciones esbeltas, ¿ya? Y particularmente lo que ocurre, o las características que hay que considerar al momento de diseñar estos elementos, es que al ser elementos de pared delgada, y en los casos particulares en donde son secciones abiertas, como el caso de los paneles, las canales, los zetas, ¿ya? De las costaneras, son como la resistencia a torsión es en función del espesor al cubo, son elementos de baja rigidez a la torsión. No es así el caso de los tubulares, ¿ya? Adicionalmente, aparece un criterio a considerar que es el pandeo local, ¿ya? Pero el pandeo local se da a niveles bastante bajos de tensiones, por lo tanto, para poder diseñar estos elementos, hay que considerar la llamada resistencia post-pandeo, ¿eh? De estos elementos de pared delgada. Adicionalmente, estos elementos en compresión, para poder mejorar su comportamiento, aparece el concepto de atiesado, de cómo poder atiesar un elemento para lograr un mejor performance bajo compresión, ¿ya? Adicionalmente, y lo vamos a ver con más detalle en la siguiente lámina, nos vamos a dar cuenta que una de las propiedades, cuando estoy bajo el proceso de post-panteo, es que la sección del elemento en compresión va a depender de la tensión de trabajo en la cual se encuentra. O sea, no es lo mismo estar yo diseñando para la ruptura con una carga admisible, esa va a ser una sección, pero si yo quiero chequear las deformaciones para un estado de servicio, la sección es otra, ¿no? Porque el nivel de tensión es distinto. Hasta antes del año 2019, aquellos que teníamos que buscar cómo poder desarrollar estas propiedades con un mayor detalle, recurríamos a la norma ISI del American Iron and Steel Institute, que yo les mencioné, que venía desarrollándose desde los años 1940. Y yo personalmente, en una de mis primeras experiencias profesionales, me tocó hacer el desarrollo de paneles de cubiertas de techo y losas colaborantes, ¿ya? Entonces me vi en la necesidad de ampararme para poder tener mayor información, porque claramente el ISC no era suficiente para ese tipo de elementos, no era suficientemente claro o no era lo más adecuado, ¿ya? Empecé a utilizar para el cálculo de las secciones, particularmente con el concepto de sección efectiva, empecé a utilizar la norma ISI. En su momento, este Horacio, año 86, ¿sí? Horacio, perdón, Dígame. de los asistentes hay varios que dicen que se escucha muy bajo. Si es Ni posible un te problema. acerques un poco más o algo. Por supuesto. Muy bien. Eso, gracias. Claro. Gracias por avisar, ¿eh? Ahí no sé si Ahí se está, escucha ahí un está poco mejor. perfecto. Ahí está perfecto. Bien. Y uno de los temas principales y mejores que hoy día de alguna forma queremos anunciar y colocar en noticia es la nueva versión de la norma 427, su parte 2, que lo que viene a hacer es justamente introducir estos conceptos que venían siendo trabajados por el IC para el trabajo, para el diseño de elementos de pared delgada, ¿no? Entonces, este, este, estas láminas que yo ahora les voy a mostrar forman parte de la introducción a los fundamentos que yo normalmente paso el proyecto Acero, y que venía pasando estos últimos 15 años, de alguna forma para complementar la visión de estudiantes de ingeniería estructural que no conocían necesariamente, o en los ramos de diseño no habían visto lo que significa la sección efectiva, y su cálculo. Volviendo un poco para poder desarrollar el concepto de sección efectiva,
volviendo un poco al desarrollo que hizo George Winter a través de el trabajo que también llevaban paralelo von Karman, lo que hicieron, el primer ejemplo que hicieron, que es el más sencillo de abordar y el más claro, el más académico, más didáctico, es decir, partamos con una sección gorro, ¿ya? En donde el elemento, al flexionarlo, el elemento superior, que se encuentra en compresión, es un ala que está confinada por dos almas, ¿ya? Se hicieron los ensayos, y previamente a hacer los ensayos, ellos calcularon la llamada, en la cual iba a ser la carga crítica, en la cual iba a empezar a aparecer el pandeo local. Y para esa sección, parece que está dando ahí, o sea, una sección de 4,5 pulgadas de alto, 12 pulgadas de ancho y espesor de 0,064 pulgadas, o sea, con una relación ancho-espesor bastante alto, de 188, una razón T elevada, ¿ya? Se dan cuenta que calculando la tensión, la carga crítica, se iba a empezar a experimentar en las 500 libras, ¿ya? Hicieron el ensayo, llegaron a las 500 libras, y la verdad que no percibieron nada, no lograron ver la ondulación. De hecho, la fórmula, y la vamos a ver, es una fórmula que busca pequeñas deformaciones, ¿ya? Entonces, no alcanzaban a ver, y por lo tanto siguieron avanzando en el ensayo, y recién las pequeñas ondulaciones se empezaban a percibir a las 1000 libras. Siguieron adelante con el ensayo, ¿ya? Y, y, habían hecho el cálculo con las recomendaciones de diseño que habían sacado con ICI, y se dieron cuenta que esta estaba en 1700 libras. O sea, que sería una carga de diseño, recomendada de diseño. Siguieron adelante con el proceso de carga, y a las 2500 libras, ahí recién empezaron a ver ya un nivel de ondulación evidente, que podía ser preocupante, o sea, estamos hablando de bastante más que la carga de diseño, y lo llevaron finalmente, como todo ensayo, a la rotura, para lograr el colapso. A los 3460 libras se dio eso. Por lo tanto, la diferencia entre la carga donde aparece teóricamente el pandeo local y la resistencia última es 7 veces, ¿no? Eso definitivamente lleva a tener que considerar una resistencia post-pandeo, que es la que de alguna forma considera en su inicio el ICI, y que hoy en día la norma 427 ha introducido en su cuerpo de cálculo en la sección B. Se hace esto mismo porque obviamente el primer ensayo fue hecho en una sección gorro, donde el elemento de compresión estaba confinado por dos almas. Se vuelve a repetir esta misma experimentación, pero ahora con una sección conformada por dos canales armadas, ¿ah? Y que estaban ribeteadas entre sí. En este caso, esta ala tiene una razón bastante menor que la anterior, 46, ¿ya? Hacen el experimento al calcular la diferencia de esta ala, que esta es ahora una ala, la diferencia de la anterior, que esta es una ala que está confinada en un extremo, está confinada la ala de compresión por el alma, pero en el otro extremo está libre, ¿ya? Entonces, hacen el cálculo de la carga crítica, se dan cuenta que la ondulación debiera aparecer en las 1400 libras, siguen avanzando, la pequeña ondulación recién empieza a percibirse, a verse en 2000 libras, y recién llegando a las 4970 libras, ahí llegan al colapso. O sea, nuevamente, la carga última de colapso se distancia al concepto, a la carga crítica, de donde aparece teóricamente la ondulación y el pandeo, ¿ya? Por lo tanto, como una primera conclusión, es que un diseño estructural económico evidentemente no puede despreciar, no puede dejar de lado la resistencia post-pandeo, ¿eh? O sea, necesariamente tengo que poder considerar parte de esa capacidad que queda en el elemento desde que aparece el pandeo. Entonces, elementos que, dicho sea paso, y no lo había comentado, son elementos que normalmente cada vez se ha venido utilizando más desde el año 1940, porque son justamente elementos que son livianos, y como son elementos livianos, son elementos económicos,
Y aparte, para nosotros, como país, que un país sísmico, nos interesa que también no aporte mucho peso. Entonces tienen la ventaja de ser elementos livianos, son elementos, por lo tanto, atraen menos carga sísmica, ¿ya? Pero por otro lado también tengo que considerar que no puedo diseñar con ellos solamente cuando aparece la ondulación, sino que la ondulación eh, por cálculo, sacada con la tensión crítica, sino que tiene que ser como considerando una recomendación de post-pandemia. Y adicionalmente, vemos diferencias entre si el elemento que está en compresión se encuentra confinado, por ejemplo, en dos alas, o se encuentra confinado en un elemento y suelto y libre en el otro extremo. Por lo tanto, empezamos a ver la diferencia y se introduce el concepto de atiesado. Entonces, se clasifica dentro de todo este trabajo de experimentación, se hace y lo que se encuentra hoy en día en la industria, se hace la clasificación que aparece ahí, de elementos que están en compresión y que no están atiesados, o sea, están obviamente sujetos por un alma, pero están en compresión y el otro extremo está libre. Están aquellos elementos que están en compresión, pero que están confinados por dos almas, pero aparecen otros casos más que se van agregando, porque es, por ejemplo, un elemento en compresión que está atiesado por un elemento en un extremo y atiesado por un alma. ¿Ya? O un elemento que se encuentra en compresión confinado por dos almas, pero que tiene un atiesador intermedio. O elementos con atiesador intermedio que están confinados por un alma y con un elemento atiesador de borde, o ya el otro caso, que es un elemento que está con más de un elemento, más de un elemento atiesador. Dicho sea paso, esto también se trabaja sobre ahora el alma, porque el alma, la parte no sé si me están escuchando bien porque apareció una desconexión. Carlos, Sebastián, ¿me están escuchando todo bien? Me hagan un Horacio, te escuchamos bien. impecable, ¿sí? Apareció un mensaje de desconexión. ¿Ya? Por eso me preocupa. ¿Ya? ¿Se ve la pantalla? Te escuchamos bien, Horacio, te ves tú y no aparece ¿Y la tu presentación? presentación. No, no se ¿Se ve la ve. presentación? No, yo no la veo. Ya, entonces tengo que compartirla nuevamente. Eso fue lo que se desconectó. ¿Eh? Muchas gracias. Ahí deberíamos estar nuevamente conectados. ¿Eh? Perfecto, Bueno, ahí dentro se del ve tal cual. Ya, muchísimas gracias. Bueno, voy a pasar el fundamento del cálculo de atención crítica. ¿Eh? Parte todo de la ecuación diferencial de Bryan, ¿eh? La cual lo que busca es justamente poder determinar cuál es la deformación fuera del plano de una placa que está comprimida, y eso obviamente buscamos igualarla a cero, ¿ya? Y buscar los estados que generan eso. Obviamente deformación cero no, ¿ya? Buscamos un estado de deformación que esté al límite de generar y para eso lo que se hace es colocar como solución posible una función en función del seno en dirección de X, en dirección de Y, ¿ya? Se introduce y se busca obviamente la resolución de esta ecuación. ¿Ya? Y de ahí se logra una, 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 una fórmula para poder determinar de distintos tipos de confinamiento, llamado ahora a través del factor K, que aparece ahí en la tabla, que están para las distintas condiciones que se encuentra el elemento en compresión, condiciones de confinamiento, ¿ya? Y aparece la fórmula que permite determinar cuál es esa tensión crítica en donde debiera aparecer, obviamente, este proceso. Ecuación que nosotros la vamos a encontrar ya en la sección B, dentro de las primeras ecuaciones que aparece en la sección B de la norma 427, ¿ya? Que es la B21-5. Pero esa es la determinación de la carga crítica
cuando recién aparece la ondulación. Pero para poder entender qué es lo que va pasando después con esta búsqueda de la resistencia post-pandeo, vamos a tener que introduce el concepto von Karman en 1932 del ancho efectivo, ¿no? Para poder entender un poco lo que realmente ocurre en el proceso de post-pandeo, es que la carga deja de ser uniforme en el ancho del elemento, el ancho que ahí se llama W, ¿ya? O sea, cuando tengo tensiones bajo la tensión crítica, la carga es uniforme. Pero cuando ya sobrepaso la tensión crítica, o sea, tengo un F2 mayor, empieza a generarse una curva en donde la parte central, que es la que está más deformada por la ondulación, empieza a tomar menos carga y se empieza, por un tema de rigidez también, empiezan los extremos, que están más cerca de los confinamientos, empiezan a tomar más carga. Y este proceso llega hasta que llegamos a la plastificación de los extremos, en donde llegamos a la tensión de fluencia FI, ¿ya? Entonces, como una primera forma de poder atacar esto, ¿ya? Lo que se busca es decir, bueno, busquemos como punto de partida cuál es el ancho para esta sección, el ancho para esta carga tensional, digamos, máximo, que debiera ser un ancho en el cual no ocurre ondulación. O sea, achicamos la sección de W hasta un B, un ancho B, que para ese nivel de carga no se ondularía, ¿ya? Y para eso usamos la ecuación de función crítica, ¿no? Y con eso se dio cuenta von Karman de una ecuación que está a través de una constante, que para el caso particular de K igual 4, que es el elemento gorro, ¿ya? Esa es una constante que vale 1,9, y que aparece ahí en la forma, que es pi partido por la raíz cuadrada de 3 menos 1 por mu al cuadrado, donde mu es el coeficiente Poisson del acero, ¿ya? Pero aparte va multiplicado por un factor, por un parámetro formado por el espesor, formado por el módulo de Young y formada por el nivel de tensión. O sea, ya aquí podemos tener que este ancho es función del nivel de tensión, pero es un ancho, nuevamente repito, que es el ancho que no se pandea, de una sección equivalente que no se pandea. Pero claramente ahora hay que llevarlo para poder incorporar la resistencia post-pandeo. Y para eso, a lo muy, como normalmente en Estados Unidos abordan sus investigaciones, hicieron muchos ensayos, ¿verdad? Con distintos tipos, considerando este factor, este parámetro, se parametrizó en función de la raíz cuadrada de E, dividido por la tensión multiplicada por el espesor, la dividen también por el ancho para poder dejarlo a lineal, ¿ya? Y se dieron cuenta que esta constante, lo que podían hacer es modificar la constante, que para un caso particular de tensión crítica, la podían modificar y poder transformar ahora la ecuación en una ecuación que tiene, que es una constante, también en función de este parámetro, ¿ya? Ese mismo ejercicio lo validaron con otras secciones, ¿ya? Cambiando de alguna forma, para poder validar el valor de K, introducir el K en la ecuación, porque el ejercicio anterior lo habían hecho con K igual 4. Entonces, incorporan, parametrizan con K, vuelven a hacer el ajuste de estas ecuaciones, ¿ya? Ustedes pueden ver que la verdad nuevamente muestran cierta tendencia los resultados en base a ese parámetro T dividido por W, raíz cuadrada de partido por nivel de tensión, y finalmente obtienen el factor lambda, que este factor lambda, que aparece su expresión ahí, que es 1,052 dividido por la raíz de K, por este parámetro que habíamos mencionado, y que fue el ensayado en las ecuaciones, y el que permite después obtener una relación para la esencia de la fórmula que se utiliza en la sección B para poder determinar el ancho colaborante. Bueno, eso era un poco una introducción a poder explicar de dónde aparecen estas fórmulas que se ven en un principio bastante engorrosa. Después de verla por segunda vez, vuelven siguiendo siendo engorrosa, particularmente porque nos lleva de alguna forma a tener que iterar en función del estado de tensión, poder determinar la sección efectiva, pero definitivamente
una cosa es lo que gastamos nosotros como ingenieros determinando la sección, y otra cosa es que con esto podemos realmente ahorrar mucho el costo que nosotros tenemos de nuestros proyectos. Entonces, para hablar de eso, yo le doy el pase a la profesora Elizabeth Parra, que es la que tiene bastante experiencia ahora en el desarrollo de los proyectos. Así que le cedo la palabra a la profesora Elizabeth Parra. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, perfecto, Elizabeth. Sí. Te escuchamos y te vemos bien. Ya, genial. Buenos días a todos. Muchas gracias por la participación, por haber asistido a este webinar. Y igual que Horacio, doy las gracias por la oportunidad, porque en realidad lo que uno, con los años de experiencia que va teniendo, no son tantos, pero lo que uno siempre busca es transmitirle a las nuevas generaciones de ingenieros el conocimiento que tú has ido aprendiendo durante el tiempo, ¿ya? Entonces esta es una buena oportunidad para poder transmitirle este conocimiento que nosotros hemos ido adquiriendo con los años que nos ha tocado el ejercicio de la profesión. En particular, lo que yo quiero mencionarle a ustedes es llamar un poco la atención respecto al punto cómo nosotros en nuestros trabajos, ya sea, algunos de ustedes puede que tengan empresas particulares, otros que estén recién saliendo, tal vez hay otros que están todavía estudiando en la universidad, hay otros que seguramente, otros y otras, que trabajan en empresas. Y todos sabemos que el gran desafío que un ingeniero estructural tiene al momento que se le plantea el desarrollo o el análisis de un sistema es que siempre a nosotros, lo más común, es que nos entregan las cosas a última hora. Típico, tú preguntas, ¿para cuándo es? Era para ayer, no era para hoy día ni para la próxima semana. Y siempre todo el mundo espera que el resultado que nosotros entreguemos sea el mejor, tanto desde el punto de vista de diseño como desde el punto de vista de cantidades, ¿ya? Y como bien mencionó el profesor Horacio, estamos en un mundo y en un mercado muy competitivo, ¿ya? Por lo tanto, yo planteo esas preguntas que están ahí indicadas. Creo que es recomendable, absolutamente, que lo más adecuado cuando yo estoy partiendo por buscar la solución de un problema que se me ha solicitado, primero, entender claramente qué es lo que me están pidiendo, ¿ya? Yo creo que muchos de ustedes conocen ese típico dibujo del columpio ya con el neumático, qué es lo que el cliente pidió y qué es lo que ingeniería hizo, ¿ya? Entonces, es básico entender claramente lo que nos están pidiendo, porque cuando nosotros entendemos claramente, tenemos gran parte del problema resuelto, ¿ya? Y además ahorramos tiempo. Y ustedes saben que tiempo es dinero, y como estamos en un mercado muy competitivo, tenemos que buscar la forma de reducir las HHs y de reducir el tiempo de diseño. Después, la siguiente pregunta, si yo ya tengo claro qué es lo que tengo que hacer, la pregunta es, ¿cómo lo voy a hacer? Y en esa pregunta voy a volver a otro punto que mencionó Horacio en su presentación. Usualmente nosotros en las universidades, cuando nos estamos formando, nos están entregando conocimiento, el uso o la aplicación del IC o de la NSH 427 parte 2 de elementos conformados en frío de pared delgada no es algo usual. Usualmente no nos lo enseñan. Entonces, cuando nos llega el desafío y nos dicen, oye, ¿sabes qué? Tenemos que abordar un sistema y una solución, una buena solución, porque nos conviene económicamente hacerlo así, es utilizando elementos más livianos. La pregunta es, ¿conozco la teoría? ¿Tengo el conocimiento técnico para poder abordar el desarrollo del problema en forma eficiente? ¿Ya? Y ahí viene la segunda pregunta. ¿Cuál es la mejor forma de resolverlo? ¿Qué hago? ¿Me pongo a estudiar? ¿Investigo la norma? ¿Me la estudio? Yo sé que todos nosotros somos súper inquietos, nos gustaría
siempre aprender más, ¿ya? Pero no siempre tenemos el tiempo en el momento adecuado para poder obtener el conocimiento. Entonces ahí viene la decisión del ingeniero. Nosotros tenemos que ser prácticos en nuestras decisiones, tenemos que ser eficientes en nuestras decisiones, y ustedes saben que el que maneja información también tiene poder, porque el manejo de información te entrega soluciones. Entonces, ustedes que están participando en esta webinar de hoy, se van a quedar con un conocimiento que ustedes saben que existe en el mercado nacional, y vamos a abundar también en ese punto, una empresa que tiene este conocimiento y que nos puede ayudar a abordar problemas y a resolver problemas de manera más eficiente. El otro punto que siempre es relevante, independiente del lugar en donde yo esté abordando un problema, y que es muy importante, porque en Chile aplican ciertas normas, pero ustedes al país que vayan a ejecutar un proyecto, y hoy en día que estamos todos conectados, sobre todo con todo esto que pasó, estamos más conectados todavía de la manera computacional, la probabilidad de que les toque trabajar en otros países es muy alta. Pero a donde voy, tengo que aplicar lo que corresponde aplicar, ¿ya? Entonces tenemos que tener claro cuáles son las normativas que aplican. Bueno, y en el caso chileno, nosotros sabemos que en nuestro país, una de las cargas más relevantes que usualmente controlan el diseño de los sistemas estructurales es el sismo. ¿Sí? Y Chile tiene un buen desempeño de los sistemas estructurales frente a los eventos sísmicos que hemos tenido. Tenemos excelentes resultados. Es cierto, hemos tenido colapsos, hemos tenido algunos problemas, pero cuando nos ponemos a mirar y si hacemos un resumen, un análisis, mirando hacia atrás, por ejemplo, si miramos lo último que ocurrió con el terremoto del 2010, sí, hubo problemas, pero tuvimos un buen desempeño. Si nos vamos más atrás, nos vamos al terremoto del año 1960, que es la cuna, las aplicaciones, los conceptos que se aplicaron en el diseño de Huachipato en aquellos años, forman parte esencial de muchas bases de nuestra normativa sísmica actual. 3 días después del terremoto más grande que saturó los equipos, suponemos que fue en un 9.5, tal vez fue un poco más, 3 días después ya estaba operativo. ¿Por qué? Porque en Chile respetamos nuestras normas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, algunos pueden que critiquen que tal vez la norma es un poco interpretativa, pero nuestra norma tiene buenas prácticas que tenemos que respetarlas, porque eso nos ha permitido tener un buen desempeño de nuestro sistema. ¿Y qué nos permite tener un buen desempeño en nuestro sistema? Bueno, aparte obviamente proteger la vida de las personas, el hecho de que cuidamos también la economía, porque no es lo mismo pasar por un evento sísmico relevante como el terremoto del 2010 y quedar con un mercado industrial desarmado porque ha tenido colapso. Pero eso implica cumplir con las normas, vuelvo a insistir. Y el último punto, si me están impidiendo que resuelva un sistema, un problema, seguramente con poco tiempo, que sea eficiente, que optimice, entonces, ¿qué tengo que saber yo? ¿Quién, qué empresa que hay en el mercado me puede ayudar a resolver este problema? En la imagen que ustedes se muestra ahí, esta es una imagen de un proyecto XN. Nosotros tenemos acá sistemas estructurales, por ejemplo, estoy mostrando acá, se ve el mouse, ¿cierto? Edificios más pequeños que se ven respecto a este tremendo edificio que está acá. Entonces la pregunta es, siempre es muy importante que un ingeniero estructural tenga claro cuáles son las cargas que van a controlar tu diseño. ¿Qué es lo que mi sistema estructural va a albergar al interior? Eso es relevante, porque en función del requerimiento que tiene que cumplir, en función del desempeño que tiene que tener ese sistema estructural, son los requerimientos que yo le tengo que exigir, ¿ya? Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que este tipo de perfiles conformados en frío de pared delgada, son perfiles que, si bien es cierto, tradicionalmente nosotros hemos pensado que solamente sirven para cosas muy pequeñas. Bueno, ustedes van a ver más adelante que se ha ido desarrollando más tecnología, se ha ido incursionando, se está innovando y se están encontrando secciones transversales
mayores que nos están permitiendo, y van a permitir desde el punto de vista estructural, cubrir mayores luces, ¿ya? Pero siempre, vuelvo a hacer hincapié, tenemos que cuidarnos con lo que nos pide la normativa, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como ingenieros estructurales? Nosotros sabemos que la estandarización de los sistemas, cuando nosotros estandarizamos una solución, la ventaja que tiene son varias. Primero, si por ejemplo nosotros lográramos, cuando estamos en la etapa de estudio de prefactibilidad o factibilidad, ya es como el límite, yo digo, ¿sabes qué? La solución de los edificios administrativos de mi proyecto, la solución de los edificios que tengan tecle o puentes grúas más livianos, no estamos hablando, por ejemplo, edificio Molienda, que tenga un puente 120, no, estamos hablando de edificios administrativos, edificios, por ejemplo, colectores secundarios, que nosotros tenemos al interior tecles de 10 toneladas de capacidad de levante, por ejemplo, con ciertas dimensiones que son razonables, o sea, de hecho tenemos edificios a veces que tienen luces de 30 metros o 20 metros inclusive menos, optimicémoslo. ¿Y por qué no intentemos hacerlo iguales? No hagamos todo diferente. Porque si hacemos todo diferente, ¿qué te implica? Implica que tienes que diseñar sistemas estructurales diferentes, vas a tener fundaciones diferentes, y cuando estés fabricando ese sistema estructural, vas a tener muchos perfiles diferentes. En cambio, si ustedes toman la decisión en forma temprana, una recomendación, ojalá en el estudio de prefactibilidad, de manera que ya en la factibilidad esto se analice y se aterrice y se cotice, se haga una cotización para ver cuánto me estoy ahorrando, se puede estandarizar. Y si ustedes estandarizan el acero, el sistema estructural de acero, también ustedes van a poder estandarizar las fundaciones. Entonces, en vez de tener 4 o 5 edificios con fundaciones diferentes, con perfiles diferentes, yo podría tener tal vez 2, solamente 2, 3 iguales, 2 iguales, y que el diseño sea exactamente el mismo. Obvio que tal vez alguno va a quedar con un poco más de sobrediseño, pero la cantidad de tiempo que ustedes van a ahorrar en cálculo, y la cantidad de tiempo que van a ahorrar también durante el proceso de fabricación, y la cantidad de tiempo que van a ahorrar durante el proceso de montaje, que es lo más relevante, se va a justificar la decisión que ustedes tomaron, ¿ya? Entonces, yo les mencioné, la imagen que les muestro ahora es para que ustedes vean que no siempre, o sea, todos sabemos que en los proyectos, en los grandes proyectos industriales, ya sean mineros o sean proyectos de celulosa, que es lo más que tenemos en Chile, siempre nosotros nos vamos a encontrar con sistemas estructurales que no necesariamente van a tener que contar con grandes puentes grúa a su interior. El ejemplo que se muestra ahí es un ejemplo típico de un edificio administrativo, bodega, laboratorio o edificio menor que se tiene para la operación de un proyecto industrial. Estamos hablando de anchos de 20 metros, largos de edificio de 30, 40 metros, alturas de 7 metros, etc. Otro tema muy relevante que hay que tener presente es que en estos edificios que yo les acabo de mencionar, cuando hablo de laboratorio, bodega, edificios administrativos, son sistemas estructurales que al interior van a tener personas. Y eso abre otro punto relevante que tiene que tener presente un ingeniero estructural al momento de estar diseñando, porque van a aparecer el tema de los permisos, ¿ya? Cuando hablamos de norma, nosotros sabemos, y yo creo que muchos de ustedes seguramente se vieron enfrentados a esta situación, desde el año, si bien es cierto la NSH 203 es oficial en Chile desde el año 2006, tomó bastante más fuerza los requerimientos que exige cumplir la NSH 203 en Chile a partir del año 2016-2017, ¿ya? ¿Qué es lo que busca la NSH 203? ¿Qué es lo que pide en realidad? Lo que busca es que nos aseguremos que el material que nosotros estamos asumiendo que vamos a considerar en nuestro análisis estructural es el que nos están proporcionando, ¿ya? Por eso es que la NSH 203 exige una recertificación del acero, del material que estamos utilizando. Y esta norma
también aplica a los perfiles de los cuales estamos hablando, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que tener también presente al momento de tomar la decisión a dónde yo voy a ir a buscar el apoyo para poder resolver esto? Alguien me puede decir, sí, bueno, busquemos en todo el mundo, obvio, ¿cierto? Estamos en un mundo ya globalizado, podemos salir a todas partes, pero hay que tener algo bien presente, porque también esto es costo, y tiempo es dinero. La NSH 203, para poder aplicarla, lo que exige es que los laboratorios que están legalmente, que están autorizados en Chile para hacer este proceso de recertificación, si tú compraste un edificio, por ejemplo, no sé, en Katmandú, el laboratorio tiene que viajar físicamente al lugar, extraer las muestras, volver a Chile y ensayarla, lo cual es tiempo y dinero, obviamente. Y también el hecho de que yo creo que muchos de ustedes han pasado por esto, que tienes que explicarle a todas estas maestranzas, o también a muchos proveedores, también ha ocurrido que hay que explicarle que no están en nuestra realidad nacional, ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Ya? Y es un tiempo importante, o sea, de hecho, te puede afectar la entrega de un sistema estructural, o lo que nos pasó ahora, lamentablemente, con este tema de la pandemia. Muchos proyectos que han comprado material fuera de Chile han tenido problemas. ¿Por qué? Porque la exigencia de la 203, el hecho de que tenían que viajar, pasó por un periodo, varios meses, que no se pudo hacer, después se llegó a un acuerdo, dado la condición de pandemia. Entonces son costos que se te van incrementando a tus proyectos, ¿ya? Y hay que tenerlo presente. Entonces, ¿cuál es la ventaja de manejar esta información o manejar este tipo de normativa con empresas que tenemos en nuestro mercado? Primero, que lo conocen, saben de qué se trata, y por lo tanto, ahí ya tenemos una gran reducción de tiempo. Y lo segundo es que también, como después les van a mencionar, en este caso particular Formac, también tiene un laboratorio interno que hace ciertas verificaciones. Por lo tanto, es algo que ya está interiorizado dentro de su procedimiento de diseño. Y otro tema muy relevante, pero muy relevante, es nuestra normativa sísmica. Yo sé que muchos me pueden decir, pero estos son edificios livianos. Sí, son edificios livianos, pero para que yo pueda cumplir y asegurarme que ese sistema estructural, que yo digo, sí, este sistema estructural yo lo voy a diseñar como un edificio liviano, y alguien me puede decir, ¿sabes que la carga que controla el diseño no es el sismo, es el viento? Puede ser, efectivamente, es altamente probable, porque son edificios con poca masa, pero eso no implica que no tenga que cumplir con los puntos que se exige en la NSH 2369, sección 11.2. Tenemos que hacerlo. Existen formas, por ejemplo, acá dice que la altura libre interior de las columnas debe ser menor o igual a 15 metros, pero esto se puede obviar si nosotros amplificamos las cargas sísmicas por 2. Y así, hay varios puntos dentro de la sección 11.2 que te van guiando y que te abren la puerta a decir, ¿sabes qué? No, si no solamente me quedo con un edificio chiquitito de 10 por 5, no, puede ser algo más, siempre y cuando cumpla con estos requisitos que nuestra normativa nos exige, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja que nosotros tenemos también al manejar un proveedor de este tipo de sistemas estructurales en nuestro país? Que ya conocen la norma, ¿ya? Yo sé que muchos de ustedes ya, Chile lleva muchos años trabajando con proveedores de todas partes del mundo. Hubo años atrás un gran proceso de poder familiarizar a los proveedores extranjeros con nuestra normativa, pero saben que algo importante, que el día de mañana, y se lo digo por experiencia propia, en algún proyecto me tocó la oportunidad de, dijimos, ¿sabes qué? Estos edificios, estábamos en etapa de prefactibilidad, queremos hacerlo con el concepto de utilizar perfiles livianos, ¿ya? Y llamamos a muchas partes, y cuando hablamos con proveedores extranjeros, algunos proveedores nos dijeron, no, yo vendo esto, no voy a aplicar su norma chilena sísmica, porque este es el producto que yo vendo, y esto es lo que tengo, tómelo o déjelo. Entonces,
tener que volver a explicarle lo que nosotros ya sabemos, si nosotros, el hecho de que nosotros tengamos estos requisitos sísmicos, no es majadería. Nosotros sabemos que las soluciones que tenemos, que nuestra práctica sísmica nacional nos ha entregado buenos resultados. Por lo tanto, pucha, perdimos el tiempo, porque en vez de haber salido a buscar afuera, y que después de unos meses tener reuniones y que nos lleguen a decir eso, no fue una buena noticia. Entonces, ahora, obviamente ha pasado tiempo, todo el mundo se va globalizando, pero ¿cuál es la ventaja de poder trabajar con una empresa nacional que está familiarizada con nuestra normativa? Y que ese tipo de problema no lo vamos a tener, porque forma parte del proceso, ¿ya? Entonces, esas son mis recomendaciones. Yo creo que estamos, vuelvo a insistir, en un mercado muy, muy competitivo, cada día más competitivo, en donde cada día nos exigen más a los ingenieros estructurales ser muy eficientes en nuestro trabajo. Tenemos que demorarnos poco en hacer los cálculos, tenemos que obtener sistemas estructurales económicos, y en acero, ¿qué significa economía? Significa menor peso. Tenemos que invertir poco tiempo en el montaje, porque cuando nosotros hablamos de un diseño estructural, no es solamente diseñar el sistema estructural, es completo. Es diseño, compra y montaje. Esas tres variables son las que ustedes tienen que considerar al momento de pensar en una solución estructural. Entonces, si existen en nuestro mercado nacional alternativas que nos sirven a nosotros como ayuda, y además una empresa que tiene un departamento técnico, por ejemplo, yo les puedo decir de los datos que estuvimos recopilando, Formac tiene en el mercado 38 años, ¿ya? En estos momentos ya tiene más de 3 millones de metros cuadrados construidos. Yo les pregunté a ellos el terremoto del 2010, y para el terremoto del 2010 ellos ya tenían la nave de Ducase, que tiene 12.000 metros cuadrados construidos, y Metecno 6.000 metros cuadrados construidos, y durante todo este tiempo jamás ellos han recibido un reclamo, o alguno de sus sistemas estructurales ha presentado un problema. Y ustedes saben que Chile, esa es la gran ventaja que tenemos, es que somos un laboratorio a escala real. Entonces, si podemos ver que las soluciones que ellos nos proporcionan tienen la seguridad, porque ya lo hemos visto, eso nos da un respaldo físico, real, concreto, de que son capaces y que tienen los conocimientos técnicos suficientes para poder entregarnos soluciones estructurales que sean eficientes y que nos ayuden a nosotros, que muchos de nosotros no sabemos. Yo no sé IC. Entonces, la verdad, colocarte a aprender, sí se puede, por supuesto que podemos, pero ese tiempo es un tiempo que tal vez no siempre tenemos, y que nos puede jugar en contra al momento de tomar una decisión eficiente para el diseño de un sistema estructural. Eso. Ahora, dejo con ustedes a Carlos Arena. Carlos va a profundizar bastante más en cuáles son los tipos de propuestas y soluciones que tiene Formac en su empresa. Gracias. Aló, buenos días. Bueno, muchas gracias a Elizabeth y a Horacio por sus presentaciones excelentes. A continuación voy a compartir las pantallas para poder mostrar la presentación que tengo preparada. Bueno, en contexto de las últimas dos presentaciones, estamos hablando de la 427 parte 2, que se oficializó el año pasado. Voy a hablar con una pregunta. ¿Cuáles son los métodos de diseño que nos ofrece actualmente la 427 parte 2? Hay dos métodos, básicamente. Uno es el ancho efectivo, que revisó en extenso Horacio. ¿Ya? Bueno, es un método que revisa la sección por cada una de las partes, ¿cierto? Horacio habló sobre los atizadores en los bordes, no atizados, ¿cierto? Entonces, revisando cada uno de los elementos que componen una sección de manera independiente, y ese es el análisis. Este es un análisis, bueno, que se puede hacer de manera computacional, uno obviamente lo puede programar en una planilla de Excel,
Desde ese punto de vista, es algo engorroso, no es fácil, no es rápido diseñar una sección, por ejemplo, como el perfil TecnoMM, que tiene varios atizadores intermedios, ¿cierto? No es simple. ¿Ya? Y la otra metodología, el método de resistencia directa, el DSM, que es normativo y aparece en el anexo 1 y que les voy a presentar un par de ejemplos para que revisemos todas las ventajas que tiene esa metodología. Bueno, el método de resistencia directa, por sus siglas en inglés, ¿cierto? Es el DCM. Este es un método de diseño que fue desarrollado por la gente de ICI, ¿cierto? Ahora se lo comentó. Bueno, esta metodología también más conjunto con ensayo, ¿cierto? Obviamente se va revisando los parámetros que se van incluyendo. Y es de uso exclusivo para perfiles conformados en frío. Y está obviamente incorporado en la norma. A diferencia de la metodología anterior de los anchos efectivos, el método de resistencia directa utiliza las propiedades brutas de la sección, o sea, ve la sección completa, ¿ya? Y no va descontando espacios no efectivos. Y bueno, la parte potente de esto es la determinación de las cargas de bandeo elástico. ¿Ya? Y más adelante lo voy a comentar qué son. Pero aquí les voy a presentar un ejemplo para que se vayan familiarizando con los conceptos. Aquí hay una sección transversal de un perfil rack que nosotros comercializamos también para esta técnica metálica. Y ahí a continuación aparece un estado tensional de compresión. ¿Ya? Entonces vamos a ver los tipos de pandeo que ocurren. El pandeo local, bueno, porque se caracteriza por una mantención de la sección en cuanto a sus nodos, pero una rotación en estos. ¿Ya? Por lo tanto, se ven estas curvas entre medio de los nodos, pero aquí los nodos principales, ¿cierto?, que componen la sección, entre medio de las partes planas, son los que rotan y permiten esta traslación intermedia. Después aparece el pandeo distorsional, que no ocurre normalmente para los otros tipos de perfiles. Agrega al pandeo local, ¿cierto?, que ocurre aquí entre medio, traslaciones de los nodos, ¿cierto? Este nodo está acá, ahora aparece acá, ¿cierto? Y una rotación en los otros. ¿Ya? De esa manera, es una falla nueva que aparece en este tipo de perfil. Y el típico lateral torsional, ¿cierto?, donde se mantiene la sección transversal, pero hay una rotación en cuanto a su eje principal y probablemente una traslación. De ahí el nombre que tiene. ¿Ya? Entonces, la determinación de las cargas de estos tipos de falla es la base de esta metodología. Ahora, ¿cómo las determino? Las cargas de pandeo elástico. Bueno, el método DSM se apoya en programas computacionales, y yo les voy a mostrar un ejemplo del CUFSM, que también aparece en el código ICI y por lo tanto en nuestra 427 parte 2, para la determinación de estas cargas. ¿Ya? ¿Dónde puedo descargar este software? Este es un software gratuito, ¿cierto? Se puede buscar en Google, ¿cierto? De manera simple, y aparece esta página, que está desarrollada por una universidad de Estados Unidos, y que nos permite, bueno, la descarga del software es gratis, y hay bastante bibliografía ahí, hay obviamente estudios, papers que nos permiten revisar la parte teórica de esta metodología. Así que para los que les interesa estudiar, les recomiendo revisar esa página. ¿Ya? Bueno, la ventaja de esta metodología es que es rápida en la verificación y por lo tanto nos permite revisar varios tipos de perfiles en todas las secciones, ¿cierto? A diferencia de la metodología anterior, yo puedo incorporar atizadores y me permite ir revisando el diseño cuando quiero hacer más eficiente una sección. Por ejemplo, puedo ir traspasando espesores de un lado a otro, puedo modificar los atizadores de manera simple, y de esa manera puedo, en el fondo, llegar a una sección óptima o revisar la carga crítica de un perfil de manera más rápida. Y lo otro, bueno, lo más importante de esto, también lo que arroja el software en el fondo, son estas cargas, las curvas de pandeo, ¿cierto? Elástico. Y ahí aparecen las tres fallas y un ejemplo, ¿cierto? Tenemos en un eje acá abajo los largos de media onda de estos tipos de fallas. Y acá arriba la razón de acuerdo a la tensión que uno incorpora. ¿Ya? Y obviamente uno va viendo los mínimos, ¿cierto? Y para el pandeo lateral torsional uno revisa la curva. ¿Ya? Y de esa manera me permite observar
y visualmente, obviamente, el comportamiento del perfil y ver, no sé, por ejemplo, si agrego el cambio del ángulo de la pestaña, cómo afecta la sección transversal, si aumento la altura, si agrego un atizador en el alma, etc. De manera simple y rápida me permite visualizar esto. Y ahí, como comentaba, bueno, esto me permite trabajar con la sección como un elemento completo, por partes, ¿ya? Entonces me permite visualizar la totalidad de la sección. ¿Ya? En cuanto a la metodología que está detrás de esto, es el método de banda finita. ¿Ya? También la teoría está dentro de esa página, así que la pueden revisar para que entiendan el tema de los grados de libertad y cómo se comporta. Bueno, dentro del gráfico vamos a revisar las curvas de pandeo. A continuación les voy a mostrar un ejemplo del uso del software de manera rápida para que podamos entender cómo obtener estas cargas y, bueno, esos datos los obtengo, ¿cierto? Los saco del software y cómo interactúa esto con la norma. Bueno, esa es la pantalla principal del software. Ahí incorporé un perfil TecnoMM. Y bueno, como les decía, nos permite incorporar la sección transversal completa. Si uno quiere discretizar más puntos y ver cómo se comporta de manera más detallada el perfil a medida que va discretizando, obviamente el software va cargándose más, pero nos permite ver otro comportamiento más en detalle. Ya, por ejemplo, acá lo vamos a someter a un esfuerzo de flexión y ahí se carga en una de las pantallas del software. Coloco un estado tensional que requiere revisar. Finalmente está la curva de pandeo elástico de este perfil. ¿Ya? En este caso en particular, vemos un tipo de falla que está marcado aquí con el punto rojo. Y vamos, bueno, para identificar este tipo de falla revisamos, de acuerdo a los conceptos que revisamos anteriormente, que la sección transversal mantiene sus puntos en general, ¿cierto? Y la parte plana son las que tienen una traslación en el medio, y por lo tanto aquí hay unas rotaciones, y eso obviamente lo identificamos con un pandeo local. Después el siguiente, ahí es evidente que hay un pandeo distorsional, ¿cierto? Se cambia la forma del perfil, hay una rotación y una traslación en los nodos, por lo tanto, podemos identificarlo como la falla por distorsional, pandeo distorsional. ¿Ya? Para este caso no se produce el pandeo lateral torsional, por lo tanto no lo vamos a considerar dentro del diseño. Entonces todos estos datos, este 14, 1.19 y el 71.1,91 los extraemos y lo utilizamos para sacar las cargas. Bueno, dentro de la metodología, como estamos trabajando a flexión, la tensión nominal obviamente es la menor de las tres tensiones, ¿cierto? Lateral torsional, la falla por pandeo local y la distorsión. Y el pandeo lateral torsional tiene esa ecuación. Como ven, las ecuaciones son bastante simples, no requieren iteraciones, por lo tanto, con una planilla simple podemos trabajar de manera rápida. El pandeo local también, bueno, ahí también las ecuaciones son bastante simples, y para este caso el resultado son 31.000, o sea, 3.123 toneladas centímetros. Ya, la falla por pandeo local. Y luego la falla por pandeo distorsional. Bueno, acá dentro del desarrollo, nosotros también participamos en el desarrollo de la norma, y para que los que la compraron, hay un pequeño error de signo en la norma. Hay una discontinuidad en el lambda sub d, por lo tanto se mantiene, o sea, en la norma aparecen los dos signos iguales, ¿ya? El de abajo, el inferior, es el signo que aparece ahí en la presentación. Bueno, el resultado de eso, tenemos 3.341 toneladas centímetros como falla de pandeo distorsional, vemos el menor, por lo tanto, y nos quedamos, ¿cierto?, con el pandeo local. El pandeo local, entonces, es el que rige el diseño para el perfil en este caso. ¿Ya? Bueno, como pueden ver, de manera rápida, es muy simple el desarrollo, no es engorroso para nada, y con una planilla simple se puede obtener el resultado y la carga nominal de este perfil, sin entrar en iteraciones, sin estar horas y horas introduciendo el cálculo como en la metodología anterior. Bueno, Formac, dentro de su departamento de ingeniería, tiene alguna serie de herramientas. Entonces, a continuación les voy a mostrar una de ellas para que las puedan revisar también.
Bueno, entrando en nuestra página web, www.formac.cl, ingresan acá arriba en su explorador favorito, y en la pestaña de arriba aparece Formac Tools, ya que son las herramientas que desarrollamos para los especificadores. Tenemos Bookstore. Esa es una herramienta que te permite modelar, ¿cierto? Son todas las librerías que nos permiten modelar en los programas de elementos finitos, por ejemplo el SAP 2000. Nos permite modelar un perfil TecnoMM con todas las características que correspondan, ¿cierto? Aparecen todas obviamente su peso, su inercia, y nos permiten modelar con esos perfiles, o sea, con estos perfiles en ese programa. El de complementos, por ejemplo, nos permite extraer desde el SAP 2000, en este caso, todos los esfuerzos y los elementos como frames, ¿ya? Y las combinaciones, los importamos en este software y nos permite obtener para qué perfil y qué combinación es la más desfavorable de todas las combinaciones, ¿ya? De manera automática. Y bueno, ahí me permite hacer la iteración que normalmente uno ejecuta. La tercera herramienta es una especie de manual de diseño. Es una herramienta un poco más simple y te permite seleccionar todos los perfiles de la línea Tecnoform bueno, modificar el largo de pandeo, ¿cierto? La longitud arrastrada, las tres métodos de diseño, ASD, LRFD o nominal, ¿cierto? Y variar también las calidades de acero que están disponibles. Con ello me permite calcular las capacidades nominales y, por ejemplo, finalmente me permite ver cómo interactúa, por ejemplo, someto una compresión de no sé, 20 toneladas a un perfil, le agrego un momento, los dos ejes y corte en las dos direcciones, entonces me arroja todas las interacciones posibles, y me dice ya el factor de utilización 1,5, ¿cierto? Estamos pasados en el diseño, entonces me permite, ya, entonces este perfil no es, me permite hacer la iteración de manera rápida. Bastante útil la herramienta. Y finalmente, bueno, tenemos el de conexiones, que normalmente yo sé que es el dolor de cabeza. Diseñamos, tenemos las tablas de diseño de los perfiles, pero ya quiero unirlo, ¿ya? Entonces, desarrollamos una herramienta. Las tres anteriores son de descarga. Esta cuarta está disponible online. Entonces, ¿qué te permite? Incorporar el perfil, colocar los esfuerzos y están las uniones principales del marco. ¿Ya? Normalmente hasta ahora tenemos desarrollada la parte del anclaje, la unión de dos vigas o sea, una viga con la columna y la unión de cumbrera con las dos vigas. ¿Ya? Y te arroja obviamente el diámetro de los pernos, la distancia al borde, la longitud de la soldadura, etcétera, todo el tallamiento que uno requeriría para desarrollar la conexión. ¿Ya? Ahí tienes un prediseño de manera que tú puedas verificar con tus propios cálculos. Bueno, y además, para aquellos que les gusta más el papel, bueno, en la página web también, en la sección manuales, tenemos disponible el manual de diseño, que bueno, es un resumen de todo esto, ¿cierto? Aparecen todas las tablas de capacidad de los perfiles y finalmente un ejemplo de diseño de un perfil MM y de una costanera Z. ¿Ya? Bueno, para ir finalizando esta parte, me gustaría, bueno, llamarlos a que puedan acceder a nuestra página web, que se contacten con nosotros cuando tengan algún tipo de proyecto o todas las preguntas que de repente después del webinar les aparezcan y estaban revisando algo y se contacten con nosotros de manera que podamos comunicarnos e interactuar, ¿cierto? Resolver sus dudas, ver qué proyectos están viendo. Si les queda alguna duda de esa presentación también lo podemos revisar. Y obviamente con los software que tenemos desarrollados también. Bueno, dentro de este webinar les tenemos preparada una sorpresa, así que vamos a revisar un video que tenemos preparado para ustedes. Dentro de los productos de la familia Formac está la línea Tecnoform. ¿Ya? La línea Tecnoform está enfocada en naves industriales y ahora, bueno, nos ampliamos, crecemos. ¿Ya? Y ahora tenemos este nuevo perfil, el Mega Tecno MM, que agrega todas las características del perfil Tecno MM. Tenemos largo desde 4 metros hasta 20 metros con tolerancia al centímetro, ¿cierto?
Esto todo va pedido. Mantiene la calidad de acero A345 SP, lo que nos permite una optimización en el diseño. Y como caracteriza a todos los productos de Formac, la calidad, el proceso de la soldadura, la fábrica, lo realizamos en nuestra planta, de estación central. Bueno, ¿cuáles son las causas novedosas? En los anchos de este perfil, antes llegábamos hasta 200, ahora tenemos 225, 250 y 300. Las alturas de las secciones mayores llegan de 750 a 800 milímetros de altura. Por lo tanto, la sección mayor que tenemos en este caso es de 800 por 300. Amplía el abanico disponible de geometrías para el diseño, por lo tanto nos permite optimizar el diseño de la estructura, hacerla más liviana, ¿cierto? Que en el fondo lo que uno busca como ingeniero y también el mandante, normalmente. Y bueno, con las secciones mayores podemos incluso llegar hasta, podemos superar incluso, pero hicimos un ejemplo, y 50 metros de luz sin problema para un galpón de 2 aguas como el que está en la pantalla. ¿Ya? Esas son las características del perfil Tecno MM. ¿Ya? Entonces, para ir cerrando, los llamo a toda esta biblioteca del nuevo perfil que tenemos disponible para ustedes para optimizar las secciones y los proyectos utilizando la línea Tecnoform. Va a estar disponible para descarga en la página web. Mantiene, como decía, las características del perfil MM, ¿cierto? La calidad del acero, la calidad de forma, el proceso de soldadura, y agrega todas otras condiciones que nos permiten desarrollar proyectos más eficientes y romper paradigmas, ¿cierto? De que las naves livianas de acero conformado frío solamente sirven para estructuras de luces de 15 metros. ¿Ya? Con eso concluyo, les agradezco. Ahora vamos a pasar a la fase de preguntas, así que todas las dudas que tengan las pueden hacer a continuación. Nelson. Gracias, Carlos. En este minuto estamos recopilando las preguntas que han llegado, han sido bastantes, y vamos a proceder a ver qué es lo más relevante para cada uno de ustedes. Les recuerdo que la presentación va a quedar arriba de nuestro sitio web y también en nuestras redes sociales, y cualquier consulta que tengan, que nos quieran hacer posteriormente, la pueden hacer a soluciones@formac.cl. Bueno, pasemos a las preguntas. Primero para Horacio. Robert nos pregunta, ¿hasta qué espesor es válido el diseño de perfiles según la 427 parte 2? Horacio, ¿estás por ahí? Sí, no sé si me escuchas bien. La Sí, aplicación, excelente. La aplicación normativa de la 427 permite trabajar con espesores hasta 1 pulgada. ¿Ah? Es importante la pregunta que hace Robert, porque normalmente uno piensa en pequeños espesores, como metalcom, planchas de cubierta y revestimiento, pero para los elementos estructurales, como para el caso del producto que está lanzando Formac, ¿ah? Claramente se podría perfectamente aumentar el espesor hasta incluso 1 pulgada. ¿Ah? Por lo tanto, hay bastante más camino por el cual se puede seguir aplicando el estándar. ¿Ah? Ya, perfecto. Hay otra pregunta para ti. Frank nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la norma IC y la 427 parte 2? Nuestra historia normativa normalmente se ha venido basando en toda la experiencia de los estándares internacionales. ¿Eh? Por lo tanto, existen muchos fundamentos, de hecho, que son los que les comenté, que son tomados obviamente del ICE. Pero lo importante del trabajo de este equipo que desarrolló la norma 427 parte 2 es poder llevarlo a la realidad local y con las normas locales. Por ejemplo, hacer referencia a la norma 203 del acero local que expuso la profesora Elizabeth, hacer referencia a las otras normas locales. Ahora, respecto a ese, como es una norma nueva, lo que va a faltar que las nuevas versiones de otras normas que están en revisión la empiezan a incorporar también y empiezan a conversar entre las distintas normas, porque este es un nuevo cuerpo normativo. ¿Eh? Entonces, si bien cuando sale la 427 hace mención a las que están, hay algunas que todavía hay que seguir amarrando toda
toda la red de normas entre ellos. ¿Ah? Pero lo importante es que sí está referido a la normativa, al resto de las normas locales nuestras. ¿Ya? Y para qué decirlo, que esté en español siempre es algo que se agradece. ¿Eh? Eso es lo más importante, que esté en español. Sí. Carlos, también para ti, Horacio, ¿ah? Carlos nos pregunta si existe algún límite de esbeltez, ya sea inferior o superior, que restrinja el uso del método de diseño por AISI. En efecto, la sección B, donde uno calcula lo ancho efectivo, tiene límite de PLT. ¿Ah? Para acá, de hecho, va mencionándolo un límite de PLT para el tipo de confinamiento. ¿Ah? Pero sin embargo, y por eso es que es muy importante aquí la participación del fabricante en el diseño de estos elementos y la aplicación de la norma, porque también te da las herramientas de colocar atezadores. O sea, si me estoy viendo si un elemento me estoy viendo restringido por un tema de peltez máxima, lo que hago lo atieso. ¿Ya? Y puedo colocar más encima atizadores intermedios. Y eso es una de las razones por la cual usted ve la geometría, una geometría del perfil Formacon, ¿ah? que tiene esa sinuosidad. Y que la industria del conformado en frío lo permite hacer sin ninguna mayor dificultad. ¿Ah? Aparte, que desde el punto de vista estético son bastante atractivos. Muchas gracias, Horacio. Ahora agrupamos por cada uno de los panelistas las preguntas. Para Elizabeth, nos pregunta Rosario, respecto al apoyo en empresas que entregan los valores de resistencia de los perfiles. ¿Hasta dónde puedo confiar? ¿En qué hay que fijarse para ver si realmente están siguiendo todas las definiciones indicadas en la 427 parte 2? Elizabeth, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, ya. Mira, en realidad, no solo como se hace acá con la 427 parte 2, sino en general cuando uno revisa o se quiere asegurar que el diseño que tú recibiste de un sistema estructural cumple con los requerimientos. Bueno, primero está el tema, bueno, yo soy súper insistente con el tema del sismo, tiene que haber siempre participando, como esta ya es hace una empresa chilena, con que tenga un miembro de su equipo o un ingeniero que cumpla con los requisitos que te exige la NSH 2369, que cumpla con los 5 años de experiencia en el diseño de sistemas estructurales de estas características, que actúe como, entre comillas, como revisor, ¿ya? Aunque el concepto de revisor sísmico en el proyecto industrial no existe, pero digamos que es revisor sísmico, ¿ya? Punto 1. Punto 2, está la gran prueba de laboratorio de mercado que tenemos, ¿ya? Como yo les mencioné, Formac tiene ya en el mercado construido más de 3 millones de metros cuadrados construidos, y después del evento más relevante que hemos tenido, ellos tienen sistemas estructurales instalados desde Arica a Punta Arenas, ¿ya? Y después de los eventos sísmicos que se han registrado, importantes eventos sísmicos, hasta el momento ningún mandante o empresa particular ha reclamado porque el sistema estructural que fue diseñado por Formac suministrado haya tenido algún problema. Lo otro que siempre tú tienes que, como ingeniero estructural, verificar es que, si bien es cierto, existen ciertas particularidades, las ecuaciones que participan en el diseño de la 427 parte 2 son bastante complejas, iterativas, etcétera, etcétera, pero siempre existen controles de diseño globales, por ejemplo, control de deformaciones en función de cuál son los requerimientos que tiene mi sistema estructural. Entonces tengo que verificar que efectivamente eso se esté cumpliendo, que no solamente deformaciones verticales de vigas, sino también las deformaciones laterales que está experimentando o que me informa el sistema. Y la resistencia, tal vez revisar, tal vez la ecuación es un poco complejo, pero uno siempre puede hacer un proteo y verificar que efectivamente para la carga que uno sabe que controla el diseño, el elemento que esté más solicitado a hacer la verificación, y con eso tú puedes verificar que efectivamente esté cumpliendo. Pero yo creo que uno de los grandes responsables de poder saber que tenemos una empresa o un diseño confiable, es lo que ha mostrado el desempeño hasta el momento en el mercado. Eso. Gracias. También para ti, Elizabeth, Felipe consulta, dice,
¿qué opina de usar perfiles conformados para luces mayores a 30 metros? Y si es eficiente y competitivo, y qué consideraciones hay que tener sobre 30 metros. Sobre 30 metros. O sea, bueno, acaban de mencionar que este nuevo perfil que están lanzando al mercado, inclusive entiendo que puede cubrir hasta luces de 50 metros. Sí, yo creo que sí, puede ser, ¿por qué no? Ahora, ¿cómo yo puedo analizar si es competitivo o no es competitivo? Al fin y al cabo, cuando yo quiero hacer el análisis de qué es competitivo y qué es eficiente, siempre, bueno, tiempo es dinero, material es dinero, entonces lo que yo tengo que hacer es un análisis comparativo entre resolver un sistema estructural, utilizando la solución de los perfiles propuestos, versus los perfiles tradicionales, el tiempo que se invierte. Entonces, claramente, si yo voy a obtener un sistema estructural que cumple con los requisitos sísmicos, que cumple con los requisitos de todas las normativas, y que además es más liviano, porque tiene estas particularidades, o sea, esa forma geométrica antojadiza, el objetivo que tiene es atizar, y te incrementa localmente la resistencia. Entonces, esa forma no es cualquiera. Entonces, lo que busca esa forma es optimizar el desempeño estructural de ese perfil. Por lo tanto, lo más probable es que al hacer un análisis, yo creo que muchos van a usar la palabra un trade-off, que tú hagas un análisis comparativo, tú te vas a llegar a la conclusión que seguramente en muchos casos es una solución competitiva y eficiente para poder resolver. ¿Y qué consideraciones tengo que tener? Las mismas de siempre, o sea, cumplimiento normativo y que obviamente satisfaga los requerimientos que tiene el proyecto en particular que yo estoy trabajando, los criterios de diseño que tu cliente o que tú como cliente estás solicitando que cumpla el sistema estructural. Perfecto, gracias Elizabeth. Ahora las preguntas de Carlos. Carlos, ¿estás por ahí? Aquí estoy, Nacho. Ya. Diego nos pregunta, dice, ¿tienen más ejemplos de cálculo usando el método de resistencia directa con el software CUFSM que puedan compartir? Sí, mira, efectivamente tenemos harta experiencia en ese tema. Incluso hay una memoria de título que realizamos en conjunto con unos alumnos. Nosotros siempre estamos tratando de optimizar las secciones, por lo tanto tenemos experiencia en ese tema. Así que podríamos compartir algunos ejemplos de desarrollos que hemos generado. ¿Ya? Particularmente hace poco, bueno, obviamente para el perfil Megatec 9mm utilizamos esa metodología para el cálculo de las resistencias y la comparamos con el método de ancho efectivo. Dentro de nuestra línea de productos también tenemos la línea RAC, también revisamos las cargas que rigen el diseño de esos perfiles. Perfiles Z, bueno, en general para todos los productos que tenemos en nuestra compañía hemos desarrollado y revisando a ver si podemos hacer alguna optimización desde ese punto de vista. Así que tenemos bastantes ejemplos que podríamos compartir. Lo óptimo sería que Diego nos envíe un correo a soluciones@formac.cl. Sí. O a mi correo que es carenas@formac.cl y se comunica conmigo directamente. Perfecto, Diego, si estás por ahí escuchando, de todas formas te vamos a contactar. Otra pregunta para ti, Carlos. Felipe dice, hola, en Formac he visto hasta ahora que son los únicos en el mercado en indicar acero sismorresistente SP en sus catálogos. ¿Los perfiles que el cliente compra se despachan actualmente con el rotulado que solicita la norma chilena 203 o se está trabajando en ello? Ya, bueno, ahí quiero dividir la pregunta. La 203 es una norma de acero para uso estructural, ¿ya? Y nosotros fabricamos perfiles conformados en frío, y para ello hay dos normas que actualmente están disponibles, que es la 3518 y la 3576. Actualmente estamos trabajando en estas tres partes, con estas tres normas, y yo creo que en un par de semanas vamos a tener ya disponible para todos nuestros clientes la certificación de estas dos normas. En cuanto a la 203, cuando el cliente lo solicite, ya también se va a incorporar dentro de la oferta y va a cumplir todas las características que correspondan.
De todas maneras, como estas dos últimas normas, la 3518 y la 3576, vienen de la 203, nuestros perfiles cumplen todos los requisitos que pide la 203. ¿Ya? En cuanto a los requisitos mecánicos, requisitos químicos, elongación, etc. Perfecto, gracias, Carlos. Bueno, la última pregunta, porque hay una serie de otras que contestaremos en forma directa y que se van repitiendo. La última también es para ti, Carlos, la hace Daniel Hernández, y nos dice, para el caso que uno diseñe galpones en Tecnoform, ¿ustedes como Formac ofrecen la posibilidad de revisión técnica adicional dentro de su departamento técnico? Ese es tu departamento, Carlos. Efectivamente, tenemos un equipo de ingeniería al cual encabezo, y bueno, llevamos años desarrollando lo que dice la pregunta. Normalmente los clientes llegan con su requerimiento, ya sea croquis o planos ya más avanzados de arquitectura. Nosotros podemos presentar un prediseño con una propuesta completa de nuestros perfiles, ya, desde las placas, ¿cierto? Incluso ya podemos comercializar accesorios. ¿Ya? Pero lo más relevante de esto es que podemos presentar, podemos compartir con el ingeniero que va a hacer la revisión en este caso, el modelo, podemos presentarle la memoria y trabajar en conjunto. ¿Ya? De manera que el ingeniero esté tranquilo, que se hicieron todos los chequeos que se requieren por normativa para la estructura que se desea diseñar. Así que sí, tenemos esa posibilidad de un chequeo de una estructura. Ahora, si quieren, por ejemplo, tienen algún diseño ya ejecutado y nos quieren solicitar ayuda para optimizar la estructura, también lo podemos hacer. ¿Ya? Nuestro departamento técnico, bueno, es bastante completo, entonces estamos disponibles para todos esos requerimientos que puedan tener. Perfecto, gracias. Una de las preguntas que más se repite es por las presentaciones. Les reitero, van a estar en nuestro sitio web www.formac.cl o en nuestras redes sociales. Hay otra serie de preguntas que son de mayor profundidad y las vamos a responder durante esta semana a los correos personales que aparecen en el formulario de inscripción. Así que no se preocupen, dennos un par de días, pero las contestaremos todas. Y por último, agradecer la presencia y recordarles que tenemos un equipo de ingeniería, que lo dijo recién Carlos Arenas en su presentación, o en la ronda de preguntas, perdón, que está disponible para trabajar con ustedes. Nosotros hacemos asesorías a bastantes ingenieros, los apoyamos en los temas técnicos que son más específicos respecto a nuestras líneas de producto, en específico lo que son naves industriales con la línea Tecno-MM. Así que los invitamos a contactarnos, estamos abiertos, un equipo de ingenieros que está trabajando, como se decía, para ustedes, y recordarles que hemos lanzado el Mega Tecno-MM, y como lo dijo por ahí Elizabeth, pasamos los 50 metros. Así que los invitamos a contactarse con nosotros y a trabajar con nuestros productos. Muchas gracias, muy buenos días, y será hasta el próximo webinar. Hasta luego.